Octavio es un amigo mío, vive en Rosario, él es contador, un tipo llano, de sentimientos nobles, buena gente. No digo costumbrista, pero sí un hombre con horarios de entrada y de salida, no solo al trabajo, sino al gimnasio, a la peña de los jueves, al almuerzo de los domingos en la casa de la mamá. Un hombre absolutamente ordenado, práctico, de esas personas que no tienen sueños, sino más bien proyectos. Además tiene un hábito por el cual lo cargamos bastante, que es cargar en el bolsillo derecho del pantalón una libreta, donde él anota todas las actividades que tiene que hacer durante el día, los objetivos del mes, las frases que de alguna manera lo conmueven, datos que le parece que pueden servirle en algún momento. Es como que para entrar en la cabeza de Octavio, primero cualquier idea tiene que pasar por su libreta. Por eso creo que si le pasó lo que le pasó, tuvo mucho que ver con que la conoció estando de vacaciones. Y todos jugamos un poco a ser distintos, a ser más libres cuando estamos de vacaciones. Además la conoció el último día de vacaciones. Y así como hay gente que hace el balance a fin de año, otros, como Octavio, hacen su balance en vacaciones. Y el caso es que esas vacaciones Octavio se volvía a Rosario con un montón de propósitos de cambio. Había anotado en la libreta romper con la rutina. Y estaba en la última caminata por la playa, mirando un poco como el mar venía y se iba cubriéndole y descubriéndole sus pies desnudos, cuando de repente se adelantó de entre todas una ola esbelta y ligera y se le colgó del brazo y se le puso a caminar con él a los saltitos. Octavio un poco que al principio se asustó, pero no le quiso decir nada porque estaban las otras que le gritaban y trataban de retenerla de lo que parecía un vestido flotante y era en realidad la espuma blanca que le colgaba a ella por la espalda. Octavio quedó un poco paralizado por lo loco de la situación y además por la mirada altanera y bravía de las olas más grandes que intentaban sujetarla a esta que se había colgado de su brazo. Pero bueno, dijo, tampoco es tan grave, tengo que ser más libre, ¿qué me importa? Que me acompañe unos pasos por la playa, después vemos, y así arrancó. Claro que cuando llegaron ahí a la escollera, donde empieza el camino que sube a la calle costanera, Octavio se detuvo muy cortés como para despedirse y ella lo miró firme y le dijo, ¿me voy con vos? Octavio, es verdad que estaba un poco halagado de que una ola lo eligiera a él, pero era un poco ridícula la idea, así que con una voz así como muy sensual y así muy paternal le dijo, no, discúlpame, yo vivo en una ciudad muy lejos del mar, una ciudad grande, la vida en la ciudad no es como vos te imaginas sin tu ingenuidad de ola. Y ella, firme, una firmeza que Octavio no había conocido nunca, le dijo, ya está decidido, me voy con vos, no hay nada más que hablar. Entonces Octavio probó con ser duro, irónico, sutil, dulce, hasta que a lo último, casi un poco desesperado, pensó en darle miedo y le dijo, pero esto es una locura, no nos conocemos, yo bien podría ser un psicópata. Entonces ella miró esos ojos buenos que tiene Octavio y se empezó a reír a carcajadas y le dijo, con esos ojos vas a ser un psicópata. Y se empezó a reír y a reír y a reír. Y claro, al reírse se movía y lo empezó a salpicar con el agua fresca y salada. Octavio al principio instintivamente intentó moverse, pero después también dejó que lo mojara y se empezó él al rato a reír a carcajadas. Y yo creo que fue ahí, en ese momento, cuando Octavio se rió, cuando decidió llevarla con él y cambiar de vida. Ella enseguida le insinuó que se robaran una bolsa de lona impermeable donde la gente de la playa guardaba las reposeras y las sombrillas para que ella entonces pudiera viajar con él. Y lo hicieron así. Octavio retiró las cosas del hotel y esa tarde se volvió a Rosario con una ola en el baúl. Cuando llegó a su casa, abrió la ola saltó fuera y empezó a correr por todos los rincones de la casa. La presencia de la ola lo cambió todo. La casa, de pasillos oscuros y de muebles empolvados, de repente se llenó de luz, de sol, de rumores, de reflejos azules y verdes. Toda la casa de repente adquirió ese perfume especial de vacaciones que es mezcla de bronceador, de sal, de mar.
De repente absolutamente todos los rincones, hasta los rincones más abandonados, esos que nunca se limpian, fueron acariciados por las manos ligeras de Marina y esa casa cambió. El sol entraba gustoso en esas habitaciones viejas y se quedaba por horas, incluso mucho después de haber abandonado el resto de las casas del barrio y la ciudad. Octavio estaba fascinado con la presencia de Marina en su casa. Bueno, Marina, no es que la ola se llamara Marina, ninguna ola tiene nombre. Era la manera que Octavio la nombraba cuando quería hablar de ella delante de personas ajenas a su círculo íntimo sin despertar sospechas. El tema es que el amor entre Octavio y la ola, entre Octavio y Marina, se volvió cada vez más intenso y la verdad que era una creación permanente esto de que un hombre como Octavio pudiera amar y ser amado por una ola como Marina. Ella, plena y sensual, lo envolvía en sus 1000 lenguas de sal y él, cuando la abrazaba, lograba que ella se irguiera, esbelta y ligera en un tallo líquido para florecer en un chorro de espuma que le golpeaba la cabeza y le acariciaba la espalda. Y cuando llegaban los momentos de ternura, ella se tendía a los pies de Octavio como si fuera el horizonte, y entonces él creía que todo era posible. Entonces Octavio soñaba. Y cuando fuera, por el motivo que fuera, él estaba insomne sin poder dormir, ella se volvía un ovillito de agua salada que se le subía por el pecho, al hombro, y le cantaba como una caracola al oído hasta dejarlo bien sereno. Y después se acostaba a su lado como una laguna clara, y Octavio sabía que todo, absolutamente todo, estaba bien. Claro, por supuesto que para vivir con ella él tuvo que resignar un montón de cosas. Desde el mismo momento en que Marina entró en la casa, Octavio tuvo que dejar de usar la ropa pertinente a su profesión de contador y andaba todo el día, no importaba el clima que hiciera, de mallas y de hojotas, para evitar que la ropa y los zapatos se decoloraran. Tuvo además que regalar todos los muebles y objetos que corrían peligro de corroerse por el contacto permanente con el agua salada. Y todos los libros que le encantaban a Octavio, las fotos, todo lo que fueran documentos, tenían que estar como mínimo 1,5 metros de altura del suelo, porque Marina, en sus movimientos bruscos, generalmente lograba salpicarlos y echarlos a perder. Pero a Octavio no le importaba nada, porque para él nada se comparaba con el inmenso placer de dormir mecido en aguas. El caso es que al poco tiempo Octavio descubrió también que la ola podía ser negra y amarga. A cualquier hora, horas inesperadas, Marina mugía, se retorcía, gritaba y despertaba con sus gemidos a los vecinos, que además hacía rato que miraban la casa y a Octavio con bastante recelo. Los días nublados le gritaban, rompía muebles, insultaba a Octavio, decía malas palabras y lo cubría todo con una espuma gris verdosa que olía podrido. Sujeta como estaba a la posición de la luna, los astros, las estrellas, cambiaba de humor y de semblante de una manera absolutamente inesperada. Era absolutamente una locura vivir con alguien cuyo estado anímico variaba en función de algo tan inmanejable como puede ser la posición de los astros. Ustedes imaginarán que al poco tiempo la vida con la ola se volvió un infierno. Y las cosas se complicaron más porque ante esos cambios de humor Octavio empezó a recuperar su vida social, volvió al trabajo, a los amigos, a la peña, y entonces Marina empezó a quejarse de soledad y a reprocharle a Octavio que lo hubiera traído a la ciudad. El caso es que Octavio, culposo, buena gente que es él, empezó de repente a querer compensarla llenándole la casa de ostras y de caracoles, lo que empeoraba, además está decirles, el olor que emanaba la casa, y de pequeños veleros que Marina, cuando estaba furiosa, hacía naufragar. Pero no le bastaron las ostras, ni los caracoles, ni los veleros. Marina quería más. Entonces Octavio le compró una infinidad de peces de todos tamaños y colores para que estuviera acompañada. Pero esto, lejos de ayudar, empeoró mucho más la situación, porque Octavio empezó a sentir celos de esos peces que nadaban en Marina, acariciaban sus pechos y dormían entre sus piernas. Además había unos particularmente repulsivos, unos tigres de acuario, que tenían los ojos así fijos y la boca abierta, carnicera, que transmitían una lascivia asquerosa, eran verdaderamente impúdicos, repugnantes. Y Marina, por alguna razón aberrante,
tenía una preferencia por ellos, que no se molestaba para nada en disimular, muy por el contrario, empezó a pasar cada vez más tiempo encerrada en la habitación, jugando con estos seres impúdicos, terribles, que volvían loco a Octavio. Hasta que un día Octavio estaba en el comedor escuchando tras la puerta del dormitorio las risas de Marina y el agua que golpeaba contra las paredes de la habitación, hasta que no pudo más, tiró la puerta abajo y se tiró contra los peces dispuestos a ahorcarlos, y estos fantasmales se le escapaban ágiles de las manos mientras Marina lo golpeaba y lo golpeaba por la espalda hasta tirarlo, semiahogado, desnudo y humillado, a la orilla de la cama. Entonces Octavio estaba ahí, tirado, humillado, muerto de vergüenza, y Marina empezó de nuevo a besarlo. Y él sintió de repente cómo esa voz cautivante de Marina volvía a envolverlo. Pero algo de conciencia en su interior le hizo escuchar que esa voz dulce que lograba muchas veces amacarlo, le hablaba de alguna manera de la dulce muerte del ahogado. Entonces tuvo conciencia de que corría peligro, se agarró como pudo de los muebles de la habitación y salió fuera. Y en ese momento Octavio tuvo la certeza de que tenía que deshacerse de ella. Al poco tiempo llegó el invierno, un invierno frío, crudo, difícil. La ola permanecía despierta durante toda la noche, insultando, reclamando, haciéndole reproches, y durante el día se aislaba siniestra en un rincón. Y su cuerpo, verdoso y elástico, que tantas veces lo había abrazado, ahora se había vuelto en un látigo terrible, imparable, que lo golpeaba y lo golpeaba. Hasta que un día Octavio, volviendo en el auto del estudio contable donde trabajaba, escuchó en la radio que venían días muy fríos, de muy bajas temperaturas, y supo que era el momento. Entonces llegó a la casa, abrió todas las puertas y ventanas, prendió los ventiladores de techo y el único aire acondicionado que tenía, que era el del dormitorio, apagó todas las estufas, cerró las cortinas para que ni un rayo de sol entibiara el lugar, y se fue a pasar el fin de semana a la montaña. Cuando volvió había hecho tanto frío que lo único que encontró, junto a la chimenea apagada por supuesto, era una estatua de hielo, hermosa, transparente, esbelta. Pero esta vez Octavio no dejó que esa belleza volviera a cautivarlo, la agarró, la metió en la maldita bolsa de lona con la que la había traído a la casa y salió fuera. Arrastrándola tras de sí llegó hasta el río, y lo primero que hizo fue pensar en venderla como barra de hielo en algún bar, y para qué mentirle, sintió hasta cierto placer en imaginar que alguien la pudiera picar para enfriar bebidas. Pero después, esa nobleza que todavía estaba intacta en Octavio decidió por él y siguió caminando hasta llegar al puente Rosario Victoria y arrojó la bolsa al río. Eso sí, se quedó quieto, inmóvil, viendo cómo el río se la llevaba y pensando qué hermoso que es el río. Corre siempre en el mismo sentido, predecible, fiel, estable, permanente. Y entonces sacó la libreta y anotó en letra imprenta grande: la rutina no es tan mala, tiene mala prensa. Cantava per te tra i discorsi del vento e la tranquillità di un canale tra i campi e il mulino che va. Era il tuo passatempo quando stavi laggiù.